Hola con todos. Una nueva entrega, una nueva pastilla, esta vez sobre el tema de frase verbal. Con esta pastilla les quiero agradecer todas las muestras de cariño que ustedes tienen conmigo por el Día de la Madre, el Día de la Mujer y el Día del Maestro. Sinceramente, agradecida y agradecida. Espero que este video sea una herramienta útil en este proceso de preparación rumbo a San Marcos. Comencemos. Cuando hablamos de frase verbal, hablamos de una frase, de un conjunto de palabras, del verbo. ¿De qué hablamos? Siempre nos salta esa duda. Vamos, ideas. Me hablan de frase verbal y de inmediato yo evoco la idea de verbos. Busco verbos. Es mi primera intuición, mi primer llamado, buscar verbos. A esto se suma una idea previa que tú debes de tener. Los verbos tienen dos formas en el texto. ¿Cuáles son? La forma simple y la forma de perífrasis verbal. Estas dos capacidades las debes de haber desarrollado en tu proceso de preparación. Siempre hay dudas, en la vida siempre hay dudas. Y créanme que es el motor para impulsarnos. ¿Qué es una perífrasis verbal? Lo podemos resumir con palabras muy sencillas. Es la suma de verbo auxiliar o verbos auxiliares, porque puede ser más de uno, más verboides. Verboides. Sí, los tres que tú conoces, infinitivo, gerundios y participios. Ah, ¿verdad? Los reconozco por su terminación. Correcto. Además, debes de superar un gran trauma que tienen todos los postulantes, el reconocer el participio. Profe, el participio no es aquel que termina en ado, ido, to, so, cho. Excelente. Pero también recuerda que este participio acepta flexivos. Esto quiere decir que si yo tengo un participio, por ejemplo, del verbo escribir, el participio sería escrito. A veces lo vas a encontrar como escrita o también lo puedes encontrar como escritas. ¡Wow! Entonces, ¿tengo que saber eso? Sí, lo tienes que saber. Si tú superas ese tema del participio, genial. Sumado a ello, me imagino que tienes una lista de verbos auxiliares para el infinitivo, verbos auxiliares para el gerundio y los dos y únicos verbos auxiliares para el participio, que es el ser y el haber. Esa lista de verbos auxiliares, tú la debes de tener memorizada. Profe, ¿qué pasa si no la tengo memorizada? Te confundes. A veces no sabes por qué el verbo lo han subrayado hasta esta palabra y no por qué hasta esta palabra. Y entonces entras en una crisis existencial. Esta es la base, entender la perífrasis verbal y comprender la perífrasis verbal con una cuestión práctica, ¿no? Es simplemente memorizarme los verbos auxiliares y ver con qué verboide está reuniéndose y si hacen o no esta estructura. Bien, profe, no entiendo. Entonces tendrías que buscar teoría, un poco de reforzarte en este tema de perífrasis verbal. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver tipos de pregunta. Las pastillas que yo te entrego no tienen ninguna intención de darte teoría, porque bueno, ¿no? Tú ya las debes de desarrollar en clase. Estas pastillas tienen la intención de desarrollar en ti estrategias de resolución, ganar tiempo, ser prácticos. Entonces, veamos casuísticas. Siempre yo les hablo a ustedes, los que son mis alumnos, que se dejen guiar por esa voz interior, esa intuición, esa primera voz que te dice, oye, podemos partir de esta palabra,
Por acá hay un verboide, claro. Esa intuición, esa voz interior, tienes que escucharla. Pero esa voz interior, esa intuición se desarrolla si es que estudias. No es que tampoco meditando y sin estudiar va a surgir la voz interior, ¿correcto? Mira, les voy a presentar preguntas tipo. ¿Ya? Preguntas tipo. Pregunta tipo uno. Hay este formato de pregunta que dice, el núcleo de la frase verbal puede ser un verbo o una perífrasis verbal. Según ello, en los enunciados, te dan dos enunciados. En las últimas fechas del ciclo han publicado más de 6 artículos académicos. Y el otro enunciado, Lamin Yamal estaba convocado otra vez. Pregunta, la pregunta que me hacen es, los núcleos de las frases verbales son núcleos. ¿A qué se refiere con núcleo? Ese es un tipo de pregunta inicial. Núcleo. ¿A qué se están refiriendo con núcleo? ¿Qué cosa es lo que debo de subrayar? Nada más y nada menos que el verbo. Y tú sabes que el verbo tiene dos formas. Lo volvemos a repetir. En forma simple, el verbo solo. Irán, un verbo. ¿Correcto? Dejarán, otro verbo. ¿Correcto? Mira, en esta oración nosotros observamos dos verbos en forma simple. ¿Por qué en forma simple? Porque están solitos, no tienen verbos auxiliares ni verboides. Profesora, ¿en una oración puede haber dos verbos? Claro, y tú lo sabes, le llamas oración compuesta. Conocemos la realidad de este lugar. Acá tengo el verbo, conocemos. ¿De acuerdo? Conocemos. Muy bien. Esta oración tiene un solo verbo, en forma simple. Entonces, el verbo en forma simple es cuando está el verbo solo, sin la presencia de verboides ni auxiliares. ¿Cómo es el verbo en forma de perífrasis verbal? Cuando yo reúno un verbo auxiliar como van más un infinitivo. Esto es una perífrasis verbal. Y toda la perífrasis verbal es el verbo. Tienen que dejar un verbo auxiliar más este verboide infinitivo. Por eso, profesora, usted dijo al inicio que tienen que memorizar una lista de verbos auxiliares. Así es. Entonces, la perífrasis verbal es la suma de verbos más verboides, donde el verbo conjugado se presenta como verbo auxiliar. El verboide, el último, se va a considerar como principal. Veamos, mira, los cancilleres habían sido recibidos en la embajada de ese país. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo, solamente el verbo. Habían sido recibidos. Pero profesora, ¿por qué hasta acá? Porque tú sabes que este verbo haber forma perífrasis con este participio, sido. Y sido es del verbo ser, que formaría perífrasis con este participio de recibir. Por eso todo es el verbo. Todo eso sería el núcleo de la frase verbal. Ese día estábamos siendo grabados por ese ojo intruso de Caronte. Verbo, estábamos. Claro, por acá puedo comenzar, ¿no? Estábamos. Tu intuición. Siendo. Siendo es un gerundio, ¿no? Ah, el verbo estar con gerundio se junta, ¿cierto? Y este sería un verbo ser más este participio. Recuerda que el participio tiene flexivo. Entonces, el núcleo vendría a ser estábamos siendo grabados. Muy bien. El planteamiento de la hipótesis está complicado para nosotros, ¿no? El planteamiento está complicado. ¿Cuál es el verbo? Está. Pero profesora, ¿por qué acá no lo juntas si esto es un participio? Ah, porque tú sabes que el verbo estar no se combina con el participio. No, no, no. Solamente el verbo estar sería el núcleo de la frase verbal. En cambio, ser con participio, sí, no hay problema, pero estar con participio es como el aceite y el agua, no se juntan. Anhelamos ingresar, el verbo sería anhelamos.
Pero ¿por qué no se junta con este infinitivo? Porque te digo que este es un verbo principal y no es un verbo auxiliar. ¿Y cómo voy a saber eso? Por eso te digo al inicio que tienes que saber la lista de verbos auxiliares, ¿no? Manéjate una lista, no está mal. Algunos te van a decir, ah, te estás mecanizando, pero ¿qué te queda? ¿Cierto? Partir por algo, ¿no? Tienes que iniciar con algo. Podríamos volver a estar conversando. Wow, mira, ¿qué tengo acá? Podríamos, verbo. Volver, infinitivo. Volver más otro infinitivo. Volver si está en la lista de verbos auxiliares. Y estar con gerundio. Entonces el núcleo sería podríamos volver a estar conversando. ¿Bien? Entonces, cuando me preguntan por núcleo, núcleo, esto significa solo y exclusivamente reconocer al verbo, ya sea en forma simple o ya sea en forma de perífrasis verbal. Pregunta tipo uno. Vamos. Pregunta tipo 2. ¿Qué preguntan acá? Dice, la frase verbal es la unidad sintáctica que presenta como núcleo un verbo flexionado o una perífrasis. Funciona como predicado de la oración bimembre, dice. Según ellos, seleccione la alternativa en la que la frase verbal está correctamente subrayada. Acá ya no me habla de núcleo, me habla de la frase verbal. Bien, vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Elimina el sujeto. Si hay vocativo, también elimínalo. Y todo lo que queda va a ser el predicado. Y el predicado es lo mismo que la frase verbal. ¿Te das cuenta la diferencia entre la pregunta tipo uno que me pedía núcleo, y solamente me voy con el verbo? Pregunta tipo 2 me pide frase verbal, y frase verbal es igual a predicado. Ok. ¿Cómo hago? Elimino al sujeto. Si hay vocativo, lo boto y todo lo que me queda es la frase verbal o el predicado. Veamos. Te recomiendo, querido alumno, memoriza las preposiciones, ¿no? Te recomiendo, querido alumno. Voto al querido alumno y todo lo que me queda sería la frase verbal. El sujeto es tácito, ¿no? Yo te recomiendo. ¿Correcto? Vamos, siguiente. Durante la ceremonia, tú te retiraste del escenario a las 3. El verbo, retiraste. Y el sujeto, tú. Chao. Todo lo que queda sería la frase verbal o el predicado. Siguiente, hemos confiado. El sujeto creo que es tácito, ¿no? Nosotros hemos confiado. Ah, entonces el predicado sería, hemos confiado nuestro proyecto a los mejores especialistas. Profesora, cuando me piden frase verbal es todo, claro, todo. ¿Todo qué? Verbo y complementos. ¿Correcto? Por eso, votas al sujeto. Si hay vocativo, también lo eliminas. Vamos a la otra. Nos preocupa, ¿te acuerdas? ¿No? Ese es un verbo emo. Todos los cambios de conducta de Janet, todo ese es el sujeto. Lo voto. Lo que me queda es el predicado. También hemos hablado en clase sobre el verbo caen. Lo que cae siempre es el sujeto. Las lágrimas de muchas madres sería el sujeto, lo voto y todo lo que me queda es el predicado. Bien, pregunta tipo 2. Vamos con pregunta tipo 3. En la pregunta tipo 3 me pide o me habla sobre la frase verbal y sus clases, atributiva y predicativa. Y acá te da toda la teoría. Dice, según esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que presenta frase verbal atributiva. ¿Cómo se hace esto? Fácil, bien sencillo. Frase verbal atributiva. Profe, busco el complemento atributo. ¿Para qué?
¿Te están pidiendo complemento atributo? No. ¿Qué te están pidiendo? Frase verbal atributiva. Simple, buscas al verbo copulativo. Nada más, verbo copulativo, señalas y buscas al verbo copulativo. Y eso es todo. Ahí termina. ¿Correcto? Vamos. ¿Qué cosa es un predicado nominal? Aquel que está formado con verbo copulativo, también llamado frase verbal atributiva. Un ejemplo, ellos son. Acá está el verbo y es un verbo copulativo. Y el verbo copulativo obligatoriamente, ¿qué cosa nos presenta? Complemento atributo. Parecían, ahí tienes el verbo y bastante aplicados, complemento atributo. Entonces, aquí vamos a ver la presencia del atributo de forma obligatoria. Pero basta con que me digan predicado nominal o frase verbal atributiva y yo busco el copulativo, nada más. Suele estar desconectado de la realidad. ¿Cuál es el verbo? Suele estar. Pero, profe, ¿por qué no se junta? Ya te he dicho que el verbo solamente es estar. Estar con participio no se junta, no se reúne. ¿Y qué haría el participio? Funcionaría como complemento atributo. Empieza a ser renovado. El verbo sería empieza a ser renovado. ¿Pero por qué? Porque empezar con infinitivo, perífrasis verbal. Y ser con participio, perífrasis verbal. Entonces, la primera sería una frase verbal atributiva, porque el verbo es copulativo. Pero en este caso, el verbo principal sería renovado. Entonces, estamos ante una frase verbal predicativa. Seguimos siendo una nación en proceso de desarrollo. Seguimos siendo. Seguir más gerundio, perífrasis verbal. Y el verbo principal es siendo, siendo de ser. Una nación en proceso de desarrollo sería un complemento atributo. Entonces estamos ante una frase verbal atributiva. El hábito es una acción repetida durante la infancia. El verbo es. Ese es un verbo copulativo, ¿cierto? Y ahí no tienes duda. Verbo copulativo. Lo que está acá vendría a ser el complemento atributo. Frase verbal atributiva. ¿Listo? Entonces, lo único que tengo que hacer en frase verbal atributiva o predicativa es buscar, considerar al verbo. Nada más. Pregunta tipo 4. ¿Qué me pide acá? La frase verbal, nuevamente clasificación. Y esta vez lo que me está pidiendo es frase verbal predicativa. Ah, lo mismo que en la pregunta tipo 3. ¿Qué cosa voy a buscar? Al verbo, pero en este caso el verbo predicativo. El verbo predicativo. Bien, vamos a ver. El verbo predicativo forma predicado verbal o frase verbal predicativa. Ellos practican y mira, puede llevar cualquier complemento. Los complementos que puede tener el verbo predicativo es o de, oí, predicativo, agente, circunstancial. Puede tener cualquier complemento y no es obligatorio, es opcional. Bien, muy bien. Veamos acá. He sido reconocido. ¿Cuál es el verbo? He sido reconocido. ¿Por qué? Porque tengo ser más participio. Y el verbo principal, el último, reconocer. Y esta sería una frase verbal predicativa. El poeta vuelve a ser criticado. Vuelve a ser criticado. Volver más infinitivo y ser más participio. Y el verbo principal, criticado. Frase verbal predicativa. Podría estar convocado. El verbo es podría estar, poder más infinitivo. Profe, ¿por qué no se junta? Ya sabes que estar con participios son como el agua y el aceite. El verbo es estar. Estar es un verbo copulativo. Frase verbal atributiva. La madre está siendo bastante generosa. Estar con gerundio, sí se junta. Estar con gerundio, sí.
Y el verbo principal es siendo, de ser. Y el ser es frase verbal atributiva. Aquí nada de buscar algo, algo fijo, algo sostenible. No, 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 no. Ni la vida es sostenible, ni la vida es fija. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú tienes que hacer es desarrollar estrategia de resolución. Algunos dicen, ya, ya, entonces la perífrasis siempre va a ser frase verbal atributiva. O la perífrasis siempre va a ser frase verbal. No, no, no. No hagas eso. No busques un siempre, ¿correcto? No busques un siempre. Lo que tú tienes que hacer es aprender a trabajar con las perífrasis verbales. Aprende a trabajar con las perífrasis. Profe, ¿cómo lo aprendo? Tienes que buscarte esa lista de verbos auxiliares. Si tú ya lo tienes, ¿no? Has sido bendecido con esa lista, entonces trabaja con eso, ¿correcto? Y adáptate a la situación. ¿Correcto? Adáptate a la situación. Tú puedes adaptarte. ¿Qué estoy haciendo acá? Estar con gerundio. Acá es ser con participio. O sea, estoy viendo las oraciones que se me están presentando. Las estoy analizando. Muy bien. Y por último, pregunta tipo 5. ¿Qué me pide acá? La frase verbal predicativa es aquella que tiene verbo predicativo como núcleo. Y puede tener complementos directos, indirectos, circunstanciales, agentes y predicativos. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos del verbo. Ojo, mira lo que te está preguntando acá. Ya no te dice núcleo, no te dice frase verbal atributiva, predicativa, no te dice cuál es la frase. No, te pide complementos del verbo. Profe, ¿qué cosa tengo que hacer acá cuando me preguntan de esta manera? Complementos del verbo. Dale, mira lo que vas a hacer. Complementos del verbo. El complemento predicativo, el complemento circunstancial, el complemento agente, el complemento directo o más conocido como objeto directo y el complemento indirecto o más conocido como objeto indirecto. Profesora, ¿voy a encontrar todos ahí? Sí, te está pidiendo complementos del verbo. Profe, ¿y cuento al verbo? No, no cuentes al verbo porque te está pidiendo complementos del verbo. Eso es todo, eso es todo. Vamos a ver, mira, te recomiendo, querido alumno, memoriza las preposiciones. Entonces, si yo tengo en este caso esta oración, entonces en esta oración te recomiendo, querido alumno, la lista de verbos auxiliares. ¿Qué haces? Eliminas a querido alumno. ¿Por qué? Porque es un vocativo, ¿correcto? El verbo no se cuenta. ¿Por qué? Porque me están pidiendo complementos. El verbo es núcleo del predicado. Al vocativo lo eliminamos en primera. Muy bien, te recomiendo eso, te lo recomiendo. La lista de verbos auxiliares vendría a ser el objeto directo. Como ya tengo objeto directo acá, el te vendría a ser un oír. En este caso tengo dos complementos. ¿Correcto? Tengo dos complementos, uno i y uno de. Durante la ceremonia, tú te retiraste la toga y el birrete dorado. Voto al sujeto, elimino al sujeto. El verbo no se le cuenta, el verbo no se le cuenta, ¿correcto? Durante la ceremonia vendría a ser el circunstancial de tiempo. La toga y el birrete vendría a ser el objeto directo, por lo tanto, el te vendría a ser el hoy. Y el tú es el sujeto, pues, ¿no? Por eso lo hemos eliminado. Acá hay tres complementos. Hemos confiado, el verbo es hemos confiado. Y acá hay un sujeto tácito, nosotros hemos confiado. Nosotros lo hemos confiado. Nuestro proyecto sería OD y les confiamos a los mejores especialistas, objeto indirecto. Bien, en el último caso, caen. Recuerda que todo lo que cae siempre es el sujeto. Las lágrimas de muchas madres vendría a ser el sujeto.
¿correcto? Caen es el verbo. En el suelo ayacuchano sería el complemento circunstancial de lugar. Entonces acá tendría un complemento y acá tendría dos complementos. De eso se trata estas preguntas. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Si hay cuestiones teóricas que aún no manejas, es momento de repasar. Muchos éxitos, queridos alumnos. Se les quiere mucho. Gracias.